para grabar. Bueno. Ahí le Recording in decimos progress, me dijo. Bueno, que bueno, muy bien. Santiago, estamos bueno, preparándonos para tu seminario que vas a dar el mes que viene en Musisap, con un nombre, revelar lo nuevo, o develar lo nuevo. Develar era el develar título. lo nuevo. Develar lo nuevo. Bueno, Es a un ver. buen título, ¿eh? Es un buen título. Bueno, Claro. develemos lo que vamos a develar. Lo que pasa que ahí en develar lo nuevo se habla de la segunda mitad del siglo XX. Y la verdad que el siglo XX ya no es tan nuevo, ¿no? Por un lado, el siglo XX no es tan nuevo, segunda mitad del siglo XX, incluido producción de compositores argentinos, que me interesa mucho, colegas y maestros que han hecho una música y hacen una música buenísima. Pero develar lo nuevo, yo también le voy a dar una idea un poco más amplia, porque lo nuevo está hoy, pero lo nuevo también está en el pasado. Es decir, hay algo de lo nuevo que me parece que es interesante verlo con una mirada más general. Hay cosas, por ejemplo, en Mozart que hoy son nuevas. Hay cosas en Brahms que hoy son nuevas. En la interpretación también hay cosas que hoy son nuevas. Y más específicamente en la producción de música nueva, a mí lo que me fascina es el momento que una obra empieza a sonar por primera vez. Eso es un momento extraordinario con el cual yo convivo desde hace muchos años, porque en buena parte de mi trabajo me dedico a eso, a los estrenos, a hacer sonar músicas por primera vez. Eso es algo que me fascina. Ojalá en el seminario podamos transitar no solo algunas cuestiones, digamos, de información, de reflexión, sino también de cierto apasionamiento por lo nuevo en el sentido de lo vital que tiene lo nuevo, ¿no? Bueno, me encanta esto que decís del apasionamiento, porque en general cuando se habla de música del siglo XX, del siglo XXI, de la música académica, se habla de caos, de ruido, de quilombo, de cuestiones que... Pero no empecemos por ahí. A ver, ¿cuál fue la primera vez que escuchaste una obra y que te generó pasión? A ver, recordá ese momento de alguna obra, que te generó pasión, que te generó enamoramiento, te generó algo que digamos que en la prensa, digamos, no está como puesto de que eso es lo que genera la música contemporánea. Claro. Bueno, yo tuve mucha suerte porque mis viejos, que sin ser músicos, veían en mí cuando era chico cierta potencialidad, o viste esto de tener oído y sacar cosas en el piano, etc. Pero por alguna razón, mi mamá, cuando yo era chico, te hablo de 11 años, me regaló La consagración de la primavera. No me voy a olvidar nunca, Pierre Boulez con Cleveland, una de las versiones, de las tantas versiones de Boulez. Y yo siempre, y la escuchamos con mi papá. Yo no me voy a olvidar nunca de ese momento. Siempre pensé, bueno, el día que la consagración de la primavera se estrenó en mi casa, ¿no? Fue increíble, fue absolutamente choqueante escuchar la consagración por primera vez en ese contexto, debo decir, ¿no? En el contexto de estar escuchándola con mi viejo, un poco no entender qué pasaba, pero había algo ahí que evidentemente era atrapante, era y sigue siendo atrapante, y lo fue para mí. Fue muy impresionante. Yo te hablo cuando yo tengo 59, a los 11 años, que yo ya componía, viste, pequeñas piecitas. Escuchar eso por primera vez, el estreno de la consagración en mi casa, me acuerdo perfecto, fue un shock, fue verdaderamente un shock. Esa fue, creo. ¿Y lo comentaste con algún compañero? ¿Vos ya estudiabas en un conservatorio o algo, no?
Yo después empecé a ir al conservatorio, creo que al año siguiente, al Nacional, y al año siguiente o al otro, no me acuerdo. Y claro, y yo me acuerdo que ese disco de la consagración circuló entre varios compañeros, yo se lo presté a uno, ese se lo prestó a otro, ese se lo prestó a otro, después volvió, y me acuerdo que un compañero, ¿te acordás los long play que lado A, lado B? Bueno, Un compañero me dijo una cosa, me dice, no me animo a poner el lado B. Eh, no se animaba, le parecía como una cosa, viste, de una potencia increíble. Claro, 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 la consagración fue en un grupito, fue como una especie de, no sé, obra de iniciación, y lo es, verdaderamente lo es. pero ciertamente también con algunas obras pasa que una cosa es como te pasó a vos escuchar el long play y otra cosa es cuando, por ejemplo, aparece determinada música en el marco, por ejemplo, de la película Fantasía, ¿no? Claro, claro, claro. Ves, por ejemplo, Fantasía también. Fantasía también tuvo un efecto fuerte porque que eran los dinosaurios, ¿no? Que iban con Claro, la claro. constelación. Inolvidable, totalmente inolvidable. Es una cosa, fue un buen hallazgo, ¿no? El del Absolutamente. comienzo, creo que era el comienzo de la vida con la Sí, sí, de consagración. la Tierra. Claro, claro, claro. Está bueno lo de fantasía, sí, 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 claro, claro. Bueno, pero ¿vos pensás que en otro periodo de la historia de la música ha pasado, digamos, o a nosotros nos resulta, digamos, por ser contemporáneos de este fenómeno, que haya tantos estilos diferentes, que haya tantas miradas distintas, que haya tantos lugares y recovecos que incluso podemos decir que en cierta medida cada compositor es un estilo, ¿no? Sí, sí. Eso comienza en el siglo XX. Hay un músico que escribió un libro de armonía, Walter Piston, tiene un libro de armonía, tiene un libro de orquestación también. El libro de armonía de Walter Piston tiene un concepto, a mí me parece muy interesante. Habla de la práctica común. Con esto lo que él quiere decir es que si yo digo suponte, ¿no? Primero, cuarto, segundo, quinto, primero, ¿no? Hablando de armonía tonal, que más o menos quien está entrenado en la armonía tonal pueden entender lo que estoy diciendo y hasta les puede sonar. Pero ¿a qué compositor me refiero? Me refiero a todos, ¿no? Una práctica común como esa, que, digamos va del 1600 a fines del 1900, es casi un milagro, es casi un milagro. Es decir, que el sistema tonal haya podido generar una gramática como la armonía, por la cual hay una práctica común en los dichos de Piston, me parece extraordinario. El tema es que ya una vez que los compositores se dan cuenta a comienzos del siglo XX que el sistema tonal está agotado, también se agota la idea de la práctica común. Entonces, a partir del siglo XX, si yo entiendo, por ejemplo, al Schoenberg atonal, y entiendo cómo funciona la construcción de su música, eso no significa que lo entienda Stravinsky. Ni siquiera significa que lo entiendo a Anton Webern, que en teoría es la misma, en teoría no, en realidad es la misma escuela, ni a Alban Berg. Es decir, que puede haber rasgos comunes, sí, pero son prácticas individuales, por eso es tan difícil el estudio de la música contemporánea, digamos, si la consideramos del comienzo del siglo XX, y el juego se abrió desde la década del 60, 1960 para acá, se abrió totalmente. Es decir, de ciertas líneas dominantes, como era, digamos, el atonalismo, como era Stravinsky, como era Bartók, etc., se pasó a un momento en el que actualmente, si bien uno puede ver cierta predominancia de algunas cosas, pero se abrió el juego. Es decir, tenemos
mucho más facilidad también para enterarnos de lo que pasa. Entonces, bueno, se abrió el juego muchísimo, y sí, son prácticas individuales que incluso los compositores a veces, bueno, nos complica repetirnos a nosotros mismos. Es decir, hasta en cada obra se busca la expresión individual, ¿no? Es una generalización lo que estoy haciendo, pero bueno, va un poquito por acá. Creo que Schoenberg fue el que dijo que la historia de la música, el desarrollo de la historia de la música era el desarrollo de ir a la conquista de los armónicos más lejanos, ¿no? Pero también hay retrocesos, también hay gente que ha buscado en este devenir volver a armónicos más cercanos. Y eso también es interesante. Sí. Lo que no implica ser un reaccionario, ¿no? A veces Sí, sí, a veces no. Lo que pasa es que eso está muy ligado a cierta idea de progreso que se dio, digamos, el siglo pasado, es decir, que hay un progreso posible en el sentido, en el sentido de que algo que sucede hoy es progresivo respecto de algo que sucedió ayer. Y esa idea de progreso hoy ya está muy puesta en duda. No hablo en el arte, hablo en general. Está muy puesta en duda. Entonces, yo no sé, hoy el juego está muy abierto. Yo no adjetivo en el sentido de reaccionario, conservador o qué sé yo. No sé si alguien compone una sonata en mi bemol mayor, con un primer movimiento alegro de sonata, siguiendo un esquema clásico, romántico, bueno, yo le diría, mirá, trata de ponerte un poquito más al día con respecto a lo que está pasando. Pero dentro de cierto... A ver, hay una cosa que a mí me interesa mucho, que es esto del espíritu de la época, ¿no? Bueno, digo, está muy abierto el juego, es decir, sí, hay gente que trabaja con unas músicas mucho más simples, con armónicos cercanos, como vos decís, es decir, el famoso tema de que las consonancias no. Sí, las consonancias sí. ¿Por qué no? Es decir, nadie se animaría hoy a juzgar una obra por el contenido, por ejemplo, de consonancia y disonancia. Me parece que sería un poco complicado. Okay. Y a ver, también con la música contemporánea y también, digo, con la música argentina o con la música latinoamericana, siempre existió como una cuestión de culpa en los músicos, de que hay que hacerlo porque es como una responsabilidad, como un compromiso, pero esto hay que hacerlo también porque hay, no por eso, sino porque hay valores muy importantes y hemos tenido y tenemos compositores que digamos que es muy interesante y muy nutritivo para todos los que nos interesa la música y que estudiamos música y seguimos siendo músicos, nos sigamos formando, ¿no? Sí, bueno, sí. Hay compositores argentinos y latinoamericanos fantásticos, sobre todo lo que uno ve en algunos compositores es una personalidad fuerte, podríamos decirlo así, personalidad expresiva fuerte. Yo voy a tratar de mostrar algunas músicas. Bueno, vos has conocido muy bien a Gerardo Gandini, a Mariano Etkin, a Julio Viera, son grandes compositores, realmente. Perdón que estoy circunscribiendo solo estos tres, hay muchos más, pero sobre todo porque yo he tenido un contacto muy, muy fuerte y con Julio lo sigo teniendo. Uno puede ubicar a los compositores en cierta línea, qué sé yo, Mariano está acá, Julio está acá, Gerardo está acá. Yo lo que sé es que son personalidades musicales. Y no lo digo en un sentido, por favor, no lo digo en un sentido del monumento, ¿me entendés? O sea, personalidades expresivas, o sea, son gente que
con el tiempo, con el paso de los años, han logrado construir una expresión personal muy, muy honesta, muy genuina, muy noble, que a uno le puede gustar más o menos, no importa eso. Esa personalidad está. El tema de si a mí me gusta tal o cual, eso es lo de menos. El tema es la potencia que tiene esa personalidad expresiva. Y ahí tocaste un tema que me interesa, sobre todo para los jóvenes y las jóvenes que se forman. Hablando de las jóvenes, también tenemos compositoras, que también tenemos que ayudar a integrarlas al movimiento feminista, que es importante. Pero me refiero con el gusto. ¿En qué lugar alguien que se está formando como músico tiene que poner el gusto? ¿En qué lugar tiene que poner, digamos, la necesidad de su formación, su curiosidad? ¿Puede ser el gusto una limitante para conectarse con territorios, digamos, desconocidos? Puede serlo, porque, digamos, el gusto es muy complejo. Primero porque desde el otro lado, desde el lado de los creadores y las creadoras, también quien crea música, estamos circunscribiendo a la música esto, de alguna manera está formando el gusto de quienes escuchan, es decir, esto desde la creación. Desde el punto de vista de los estudiantes, de las chicas, de los chicos que están entrando en la cosa, yo creo que más o menos rápidamente uno va entendiendo que el gusto es algo, digamos, muy personal y que no necesariamente tiene que estar mediando sobre situaciones de obras, por ejemplo, de obras que uno va a estudiar, sino que tal vez la actitud más interesante es abrir el juego y dejar que ese gusto se amplíe, como pasa, por ejemplo, con la cocina, es decir, no sé, a nadie le gusta el queso Roquefort cuando es chico, pero luego el gusto se amplía, ¿no? Yo creo en la ampliación del gusto, yo creo en abrir el juego. Si uno pone el gusto personal en el medio para empezar a hablar, y me parece que se acota mucho el terreno. Claro. Bueno, vamos a hacer develaciones entonces el próximo mes, Santiago, con vos. Bueno, es un gusto para Musizap y seguramente vas a tener una playa de jóvenes bueno, que van a estar muy gustosos de recibir de parte tuya todo este panorama. Te agradezco mucho, Claudio, por la invitación. Sabés que a mí me gusta mucho participar y hacer este tipo de seminarios. Así que bueno, sí, claro, nos vemos ahí. Ojalá salga lindo y sea útil para Seguro que todos. sí, y también un compromiso que sé que te conozco y que también queremos conocer alguna obra tuya Bueno, para que sea parte de esta develación. Dale. bueno, muy bien, muy bien. Lo Bueno, tomo. dale, un abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo, Claudio. Muchas gracias. Chau, chau.